Pues permítame presentar a nuestro expositor del día de hoy, que es un muy buen amigo de, pues, casi toda la vida, prácticamente, ¿verdad, Pepe? Es correcto. Bueno, Pepe, que siempre ha sido Pepe para todos, es doble P, así es como él se ha descrito. Pues es dentista, ha trabajado con la boca toda su vida y luego ya se metió al área del buen humor. Es coach de certificado de Blue Thinking, ha tenido diferentes diplomados, tiene una máster en programación neurolingüística, ha practicado mucho lo que es la psicología positiva, ¿sí? Y también ha estado mucho en contacto con pues la licencia que tiene que ver con la felicidad en el trabajo, que es un certificado que ofrece el Eye Opener Institute for People and Performance, esto en el Reino Unido. Es un entrenador lúdico, eso quiere decir que le gusta trabajar con diferentes cosas de entretenimiento, y también creó en México un proyecto que se llama Proyecto Risa y el Club de la Risa en México. Es integrante de la Asociación para la Aplicación de Terapia del Humor y pues se ha desempeñado en esto ya desde hace más de 25 años y ha estado trabajando mucho en estos temas. Entonces, un experto, creo yo, en el área, quizás uno de los pocos en México que tenemos oportunidad de escuchar en esta clase. Yo le pedí que buscara ligar este tema con temas de marketing, espero que lo podamos lograr, ¿verdad, Pepe? Pero bueno, lo importante es entender que el buen humor y el sentido del humor es un tema que va agregado en algunos conceptos de marketing y que ustedes pueden encontrar y resaltar y disfrutar. Pepe, vamos a empezar con la charla. Nomás les quiero decir que por favor si tienen alguna pregunta, que sé que va a estar encantado de recibir sus preguntas, la hagamos al final con orden y yo con mucho gusto los voy a estar aquí apoyando. Pepe, el escenario es tuyo, o la pantalla es tuya, como lo queramos decir. Ahora, ¿verdad? Adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Jorge. Bueno, ya nada más le faltó agregar lava, plancha y los fines de semana lava ajeno o alguna cosa así, o sea, en fin. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un honor, un placer estar el día de hoy con ustedes compartiendo este espacio. Y como ya lo mencionó ahorita mi estimado Jorge, el doctor Wise, vamos a hablar acerca de este tema que hemos llamado buen humor, el séptimo sentido. Y creo que de manera muy simple, como una breve introducción, bueno, sabemos que tenemos los 5 sentidos: gusto, tacto, olfato, oído, etcétera. Y también tenemos el sexto, que de alguna manera nos habla de este tema de la intuición, la percepción, que en esa parte ya está comprobadísimo. Las mujeres nos llevan a los varones, bueno, años luz en este contexto, ¿sí? Por cierto, la explicación técnica, por si tenían alguna duda, sí existe. Hay un pequeño puente neuronal, ¿sí? Entre los dos hemisferios, ¿sí? Recordamos siempre hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Hemisferio izquierdo derivado hacia la parte de la lógica, etcétera, hemisferio derecho hacia la creatividad y las emociones y lo que tú quieras. Bueno, en el caso de los varones, funcionamos o con el hemisferio izquierdo o con el hemisferio derecho, es decir, según sea la necesidad. En el caso de las damas, lo hacen, tienen un pequeño puente neuronal de manera que siempre están conectados los dos hemisferios. Y es por eso que ellas, aún en los temas de raciocinio, mantienen una buena parte del tema emocional y viceversa. Aún en los temas emocionales son capaces de mantener una buena parte del raciocinio. Los varones no, somos más limitaditos. Han de disculpar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este tema, les diría, el séptimo sentido, pues habla precisamente de eso, del sentido del humor. Y quisiera presentarles en este momento aquí la pantalla. Vamos a ver si todo está en orden. Ahí estamos con la pantalla, ¿verdad? ¿Es correcto? Así es correcto. Perfecto, muy bien. Ok, entonces, dentro de esto, ¿qué podemos decir? De entrada les diría que cuando hablamos del sentido del humor, ¿sí? Es importante entender que hasta la fecha, la realidad es de que no hay una definición universalmente aceptada. Y ahorita verán por qué, creo que es fácil de comprenderlo. Sin embargo, de manera muy simple, el humor como tal, el sentido del humor, está ligado o tiene que ver con el tema de
la capacidad para percibir lo ridículo, absurdo, incongruente o inesperado de una situación. Es decir, es esa capacidad de tomar un momento determinado, de captar aquello, como dice uno, si me permiten la expresión, aquello que está mal puesto en algún lugar. Es al igual como, así como hay estos ejercicios que de repente vemos que pretenden, por supuesto, estimular la parte cognitiva y donde te presentan, por ejemplo, una plantilla de números 5, puros números 5, ¿sí? Y de repente entre todos los 5 hay una S, llamémoslo así, y te dicen, descubre el que es diferente, ¿verdad? Bueno, el sentido del humor tiene esa capacidad de hacer un enfoque hacia aquello que es distinto, que no checa con el tema, de aquello que es incongruente. Los chistes, cuando hablamos de los chistes, precisamente se dice que un buen chiste lo que hace es llevar a la gente en una línea y después moverlos de manera radical. Este tema, y digo a propósito de la mercadotecnia, si ustedes decidieran incluir en la mercadotecnia parte de este tema del humor, este creo que es el principio fundamental. El humor tiene que ver con esas desviaciones, esas incongruencias y absurdos. Va por una línea, y en el último momento, el famoso punchline, es decir, la línea de remate es la que te saca de contexto. Un ejemplo de esto sería, venía yo caminando y venía ahorita precisamente para el tema aquí con la conferencia en el CETIS, y ¿qué crees? En la esquina estaban 4 tipos golpeando a un viejito. ¿Y qué hiciste? No, pues entre los 5 le pusimos una calentada marca ahí lo tienes. Es decir, va la línea de, ok, un grupo de personas está golpeando a un viejito y entonces no sé qué, el cuate lo platica, parece que está indignado. Dices tú, bueno, pues claro, lo que va a hacer es ayudar al viejito. Y no, resulta con que te dicen, sí, y entre los 5 hicimos. Ahí es donde viene la desviación. Es decir, sigues una línea y la rompes en el último momento, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el humor. Los grandes humoristas, yo no soy uno de ellos, pero los grandes humoristas tienen esa capacidad de, otra vez, encontrar ese pequeño detalle en lo que están haciendo, de dar esa frase, de dar ese comentario, de dar ese chispazo que hace que otra vez lo que iba en una sola línea se mueva a otro lado. Importante señalar que cuando hablamos del humor, el humor, por supuesto que es, número 1, aprendido. El humor es aprendido. A diferencia de la risa y la sonrisa, el humor sí es aprendido. La risa y la sonrisa son fenómenos inherentes a los seres humanos. Se tenía la idea de que la risa, por ejemplo, era un fenómeno aprendido. Se creía que los bebés, los niños, niñas, aprendían a reír porque veían a sus madres al momento de amamantarlos o de tenerlos frente a ellos la risa. Sin embargo, se han hecho estudios que han demostrado que niños que nacen ciegos o sordos o ciegos y sordos, que así vienen de nacimiento, es decir, nacieron con esa deficiencia congénita, se ríen igual que una criaturita que nace sin esa deficiencia. De manera que, otra vez, la risa es inherente al ser humano. La sonrisa es un gesto que podemos generar a voluntad. Tú puedes sonreír, aunque no tengas motivo, puedes sonreír. ¿Sí? Sin embargo, el sentido del humor, no. Ese sí es una habilidad que se aprende. Y aquí hablaremos un poco de cómo desarrollarlo. ¿Sí? El humor es aprendido. El humor también es personal, por supuesto. Lo que para mí puede ser sumamente gracioso, lo habremos visto en las películas, en el cine, lo vemos en el teatro, lo vemos con algún chiste. Y entonces, que no sé qué, y el perico iba caminando y entonces el perico se arrancó las plumas. Y hay gente que, bueno, llora con el chiste, se tira al piso, se revuelca, y gente que dice, ajá, y otra vez, para alguien muy gracioso, para alguien no lo es tanto. De ahí que, como todo, el riesgo de utilizar el humor en la mercadotecnia. Tenemos que pensar muy bien hacia dónde vamos para buscar aquellos temas que son, como dicen, más comúnmente percibidos como humorísticos. El humor también es contextual, claro que sí, es totalmente contextual, es decir, lo que nosotros conocemos como el famoso chiste local, ¿no? Es decir,
si nosotros estuviéramos ya con una temática, ustedes que han seguido las clases durante mucho tiempo, posiblemente hay algunas frases, algunos comentarios, algunas ideas, algún tema que ya lo tratan y que, bueno, todos los que están aquí, todos los que participan, dicen, ah, ya sé a qué se está refiriendo. Y se ríen, por supuesto, en el momento. Es como el chistorete ese del fulano que entró a la cárcel y que dice, entra a la cárcel por primera vez y de repente en la noche se oye que alguien dice 44 y ja, todos se ríen, ¿no? Y de repente alguien dice 33 y ja. Y dice, oye, ¿y eso qué? Dice, ah, pues es que aquí para no perder tiempo, ya tenemos una lista de chistes y ya no lo sabemos por número, ¿verdad? Ah, pues buena onda, pues el cuate pone atención y practica y no sé qué rollo y dice de repente una noche, 25, ¿verdad? Y no pasa nada. Y pasa un ratito y 68, y nada. Y hasta que al final le dicen, oye, pues ¿qué pasó? O sea, dicen, no, es que tú no lo sabes contar bien, ¿verdad? Entonces, otra vez, pues a final de cuentas es contextual, ¿no? Es decir, depende de lo que está pasando en cada momento, otra vez tendrá o no gracia el tema. Y por supuesto que el humor también es subjetivo, ¿sí? Es decir, en muchos de los casos es lo que la gente percibe. Si yo me voy a otro país, imagínense que me voy a África. Si me voy a África y trato de contar un chiste de regiomontanos, pues aunque yo le haga así, que le diga, ay Vivianita, y mira Vivianita, que no sé qué, y el tipo era bien codo, y no, compadre, usted no me entiende. Por más acento que haga, por más que diga que codo y que la gente nomás no le va a entender. Entonces, esos son, como dicen, algunos de los elementos críticos del humor. De ahí que por eso tenemos que estar muy atentos a qué y cómo lo vamos desarrollando en un momento determinado. Es decir, tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos cuando pretendemos incluir el humor en la parte de los negocios, las ventas, el marketing, la mercadotecnia, etc. Muy bien. ¿Cuáles son las dimensiones del humor? Y aquí creo que todas, quienes hoy estamos aquí presentes, de alguna manera nos vemos inmersos en este contexto. Las dos variables, llamémoslo así, las dos variables que componen el humor son lo que tiene que ver con la creación, es decir, la creación propiamente del humor, y la otra parte es lo que tiene que ver con la apreciación. Es decir, en ambos casos, cada una de las variables puede ser alta o baja, es decir, gente que tiene alta capacidad de creación o baja capacidad de creación, y gente también que tiene alta capacidad de apreciación del humor o baja capacidad de apreciación del humor. Aquí en este punto podríamos imaginar que una persona con baja capacidad de creación y baja capacidad de apreciación del humor serían de esas personas que de plano, ahora sí, son sumamente serias, que difícilmente, quizá inclusive hoy las conocemos a lo largo de la vida, pues no, no cuentan chistes, no les gustan los chistes, jamás se han tomado el tiempo para ver una película cómica, el humor les parece ofensivo, ridículo, es una tontería, definitivamente no hay cosa más estúpida en el mundo que los chistoretes. Bueno, pues esa es su percepción, ¿no? Es decir, gente con poca creación y con poca apreciación. Pero tenemos también las combinaciones. Hay gente que puede tener poca capacidad de creación, pero alta capacidad de apreciación. Eso es lo que nos sucedería quizá a una gran mayoría de la gente. Tenemos poca capacidad de creación, pero alta capacidad de apreciación, o por lo menos más amplia que el promedio, de manera que somos de las personas que decimos, sí, a mí me cuentas un chiste y yo me río de volada. Es decir, no soy bueno para contarlos, pero me encanta. El chiste que me suelte, no, yo sí soy buen público, como dicen, ¿no? O sea, me río de lo que me digan. Muy bien.